Hola a todas las personas que nos siguen en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. La última parte que veíamos, hablábamos de esa ciudad antiquísima que bíblicamente se le llamó Jericó. Todavía existe en Israel y se hablaba que se decía Zecharia Sitchin que esa ciudad no la levantaron los terrestres, porque en esa época en que se supone que se construyó esa ciudad, los terrestres no vivían en ambientes urbanos, sino rurales. Entonces no conocían de vida en ciudad. Y Zecharia Sitchin dice que esa ciudad construida por los Anunnaki, para ellos, no para los terrestres, en una de las orillas del Jordán, y que corresponde a la otra orilla del Jordán con otra ciudad que fue descubierta por los arqueólogos llamada Tel Gazul. Era como las dos ciudades que cuidaban ese camino que pasaba por ahí, y que esa ciudad de Jericó decíamos que era una ciudad que ellos la construyeron para acopio de material, de alimentos, para las personas de ellos que pasaban por ahí. Y que en Tel Gazul también, que era la otra ciudad de la misma época que Jericó, ellos la construyeron para acopio de naves pequeñas, como los llamados remolinos, y también de piezas para esas naves. Entonces fueron dos ciudades levantadas por y para los Anakim, los Elohim, los Nefilim, que son los mismos Anunnaki, nos dice Zecharia Sitchin. Entonces ya el Antiguo Testamento ya habla de ellos. Dice, continuando entonces con esta lectura, dice Zecharia Sitchin, hasta ahora nadie se ha percatado de que los 3650 años que Manetón, aquel escritor que un rey egipcio le encomendó escribir la historia antigua de los egipcios, Manetón. Manetón le asignó al reinado de los semidioses que pertenecieron a la dinastía de Tot. Entonces los semidioses son descendientes de esos dioses ya, que son los Anunnaki. Nunca fueron dioses, no son dioses, sino que le enseñaron al terrestre engañosamente para poder controlar a la humanidad. Se les dijo, se les imprimió en el subconsciente, podríamos decir hoy, con un trabajo cultural muy profundo, para que el terrestre creyera que ellos eran dioses y los tratara como tal. Y así ellos podían controlar a la mayoría, que son los terrestres, siendo ellos minoría. Con el poder de la ideología de la sujeción mental se controla la mayoría. Los menos controlan a los más. Entonces le dijeron que ellos eran dioses y así el terrestre los veía y los trataba. Entonces los semidioses son esos descendientes ya de la tercera o la cuarta generación de esos Anunnakis aquí en la tierra llamados dioses. Dice, 3600 años que Manetón le asignó al reinado de los semidioses que pertenecieron a la dinastía de Tot, el hijo de Enki. Resulta una cifra, estos 3650 años, resulta una cifra altamente significativa, pues solo se diferencia en 50 años de los 3600 años de la órbita del planeta Nibiru, el planeta de los Anunnaki, llamado de dioses. Venimos sosteniendo, dice Zecharia Sitchin, que no fue accidental que el progreso de la humanidad desde la llamada Edad de Piedra hasta la elevada civilización de Sumeria, un salto profundísimo, que no sigue como el ritmo temporal del avance humano. Dice, la civilización de Sumer tuviera lugar a intervalos de 3600 años, ¿no? Después que los Anunnaki le dieron la civilización ahí, a esa región en Sumeria, en Mesopotamia,
cada 3600 años, según las tablillas, acontecía algo, eventos que hacían que la humanidad avanzara más, y que eso coincide, dice Zecharia Sitchin, con la órbita de Nibiru que pasa entre Marte y Júpiter cada 3600 años. Entonces no es coincidencia, es que los Anunnaki, cuando están cerca del planeta Tierra, su planeta está pasando entre Marte y Júpiter, ahí es que ellos aprovechan y viajan hacia acá, hacia la Tierra, y le dan más al terrestre para que avance en la civilización. Por eso los avances coinciden con la órbita de Nibiru, o sea, la entrada de él aquí en nuestro sistema solar. Ellos no viajaban porque Nibiru pasa en nuestro sistema solar y el planeta va y se aleja entonces a lo profundo del espacio, a su estrella muerta, donde vuelve y regresa acá cada 3600 años porque ha sido capturado por nuestro Sol y pasa entre Marte y Júpiter. Entonces ahí es donde ellos aprovechan y viajan a nuestro planeta. Y los avances, como dice Zecharia Sitchin, aquí en nuestra civilización coinciden con esa llegada del planeta de los Anunnakis ahí entre Marte y Júpiter cada 3600 años, un cambio profundo en la civilización, un avance. Como cuando la civilización comenzaba a decaer, llegaba esa época y arrancaba un nuevo avance por la presencia de ellos que aportaban de nuevo un nuevo conocimiento, una nueva tecnología. Dice, esa civilización de Sumer, esos avances tuvieran lugar a intervalos de 3600 años. Hacia el 11.000, el 7400 y el 3800 antes de Cristo se dieron esos avances. Fue así en cada ocasión. Una mano misteriosa tomara el hombre, como si una mano misteriosa tomara al hombre en su declive y lo elevara a un nivel superior de cultura, de conocimientos y civilización. Esa mano misteriosa es la presencia de ellos. Escribimos en el 12º planeta, que ya leímos ese libro aquí, dice Zecharia Sitchin, y sostenemos que cada uno de estos casos coincidió con los momentos en que los Anunnaki podían ir y venir entre la Tierra y Nibiru. Estos avances se difundieron desde el núcleo mesopotámico a todo el mundo antiguo, y la egipcia era de los semidioses en esa época, descendiente de la cohabitación de dioses y humanos, los semidioses. Por ejemplo, Gilgamesh era un semidios, porque era hijo de una mujer Anunnaki y de un terrestre. Entonces era un semidios. Tenía 3 partes Anunnaki y 2 partes terrestres. Yo le decía que esa tumba de ese rey, que era 3 partes Anunnaki por parte de su madre, que fue enterrado ahí en Irak, en lo que hoy es Irak, y en ese territorio tenía su reino. Y fue encontrada su tumba y sus restos, su sarcófago con los restos óseos de él en Irak en el 2000. Y no es coincidencia, después se analiza que la invasión de George Bush, hijo, con Colin Powell, aquel ministro de defensa del Pentágono, se realizara entonces en el 2001, tomando como pretexto que los hechos de las Torres Gemelas del 2001, que no tenían nada que ver con Irak, sino con Osama Bin Laden, dijeron el gobierno estadounidense. Pero entonces deciden meterse en Irak, que no tiene nada que ver con Osama Bin Laden y los atentados, sino que Osama Bin Laden tiene que ver con Arabia, era árabe, de Arabia Saudita, y no van a Arabia Saudita a bombardear para capturar a Osama Bin Laden, ni van a Afganistán, donde se escondía. Entonces, ¿por qué se dirigen a Irak? No es coincidencia, señores. Se descubrió que cuando invaden a Irak en el 2001, se meten allá con la mentira de que tenía armas de destrucción masiva, que después resultó falso,
y se meten al museo de Irak. Inmediatamente desaparece la tumba con el sarcófago y los restos de ese rey, que tiene 3 partes de Anunnaki. El rey Gilgamesh. Se la robaron, esas y otras riquezas. O sea, el plan era ese, no era otro. Porque eso es estratégico. El ADN del Anunnaki lo tenemos aquí. Lo tienen escondido en Estados Unidos. Fíjense el valor de la arqueología, señores, para los países. Muchos gobiernos nuestros no valoran eso. Dejan que los estadounidenses y los europeos comiencen a llevarse todo lo que encuentran. Y un montón de presidentes y de secretarios de cultura, ministros de cultura prácticamente analfabetos, porque son colocados ahí simplemente por cargos políticos del partido. Pues son unos burros. Dejan que los estadounidenses y los europeos se lleven toda la arqueología de los indígenas, cualquier cosa se la llevan, dejan que se lo lleven. Entran a esas cavernas y se llevan todo. Y los gobiernos, los militares traidores tampoco hacen nada. Es la misma calaña de gente que no le importa un carajo su propio país, la historia. Entonces los europeos se aprovechan de ese antipatriotismo, de esos burros, y se llevan toda esa riqueza arqueológica, señores. Un tesoro. Y ni eso le hace ver a esos estúpidos militares formados en Estados Unidos, estúpidos políticos formados también por Estados Unidos y Europa. Ni eso le hace abrir los ojos para percibir porque ellos están llevando nuestra arqueología. Es ahora en el 2023 cuando comienzan los países africanos a reclamarle a esas metrópolis colonialistas, Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, estadounidenses, que se robaron los tesoros de ellos. Los griegos lo están reclamando. Hasta columnas se llevaron a los museos de Europa. Esa gente en Europa, ellos mismos son una porcaría, no tienen nada que valga la pena uno ver a esos museos. La grandeza de esos museos de Francia, Museo del Louvre, Museo de Alemania, Museo de Bélgica, de Holanda, de Estados Unidos, la grandeza de esos museos con lo que ganan dinero es mostrando piezas robadas en otros países, es la arqueología de otros países. Ellos tienen prácticamente nada. De eso viven, se la han robado y esos gobiernos lo siguen haciendo eso, ¿no? Sí, yo mismo vi personas norteamericanas metiéndose en cavernas en mi país y llevándose esqueletos, cantidad de esqueletos. Y los gobiernos nada, ni secretario de cultura nada, nadie, ni autoridad ni nadie. Se metieron y se lo llevaron como Juan por su casa. Dejan que se roban nuestra arqueología, que es nuestro pasado está ahí. Entonces se enriquecen con esos conocimientos que sacan de ahí. Y la gente cree que son disparates, mucha gente, ¿no? Es un desastre lo que está pasando. Pero ahora, ven, los africanos están reclamando, devuélvanos los tesoros que se llevaron. Muchos países africanos están tomando conciencia. Y aquí en América Latina también muchos gobiernos que tienen conciencia del valor de su arqueología. México, luchando por sus tesoros arqueológicos. Pero México con este gobierno de López Obrador, porque los otros no se importan. Solo entran a robar, no le importa patria ni nada. Entonces el valor de la arqueología, fíjense, se metieron y se llevaron la tumba de Gilgamesh, el sarcófago y todo, y arrasaron con el museo de Irak. Porque ahí no habían armas, no había armas de destrucción masiva tampoco, porque ese fue un robo cultural, un crimen cultural de lesa humanidad que no se ha podido ni recuperar, porque los muñecos que están ahí gobernando a Irak son descendientes de esos que apoyaron a las tropas estadounidenses. Muchos de ellos apoyaron cuando entraron los estadounidenses a derrubar y a Saddam Hussein, a robar el museo. Son aliados, tienen su dinero en Estados Unidos, en los bancos de Estados Unidos y de Europa. Por eso no se importan mucho en reclamar. Entonces, ese avance de los Anunnaki se da coincidiendo
el avance de los Anunnaki para nuestras civilizaciones, los avances tecnológicos a nivel de conocimiento, de cultura, de civilización, esos avances que da esa cultura sumeria coinciden con la llegada del planeta Nibiru aquí entre Marte y Júpiter. Ahí ellos pueden viajar a nuestro planeta en sus naves, ir y venir y aportar para nuestro avance. Estos avances, sigue diciendo Zecharia Sitchin, se difundieron desde el núcleo mesopotámico, desde ahí de esa región de Mesopotamia, se difundieron a todo el mundo antiguo. Y la egipcia era de los semidioses, descendiente de la cohabitación de dioses y humanos, entre el 7100 y el 3450 a.C. Según Manetón, coincide incuestionablemente con el período neolítico en Egipto. De la nueva piedra, dicen los arqueólogos europeos, que se han metido en la cabeza ese negocio de dividir nuestra historia en edad de piedra nueva, neolítico, puro disparate de esa arqueología europea estadounidense que no sirve. Dice Zecharia Sitchin, bueno, no hay otra, sigue ahí. Dice, podemos suponer que el destino de la humanidad y las relaciones de los dioses con esta eran tema de discusión entre los grandes Anunnaki. El destino de la humanidad era tema de discusión entre ellos, porque ellos nos crearon, algunos de ellos nos crearon, entonces nos dan seguimiento. Eran temas de discusión entre los grandes Anunnaki, los 7 que decretan. O sea, se reúnen los principales de ellos y se le llama un consejo de los 7. Eso es lo que quiere decir. Deciden, decretan. Sabemos con certeza que tales deliberaciones de los principales de ellos tuvieron lugar antes del repentino y por otra parte inexplicable florecimiento de la civilización sumeria. Inexplicable para los supuestos expertos europeos y estadounidenses que no creen en las tablillas, en los escritos de las tablillas, que habían esos seres que venían acá de otro planeta. Porque admitir eso es admitir que hay otros seres, que hay otros planetas que están habitados y son más inteligentes que nosotros. Por todo eso disparate, que ya todo el mundo sabe eso. Ellos siguen de terco no admitiendo eso. Entonces dicen que es inexplicable el desarrollo de la civilización sumeria. Como dicen, salió de repente. Todo eso es falso. De repente para ustedes que no creen en las tablillas. Es el proceso histórico humano normal de los Anunnaki, que nos crearon artificialmente y quebraron el camino temporal del desarrollo humano. Aquí en nuestro planeta hay seres propios de nuestro planeta, que el ADN del planeta los ha ido creando. Tienen cuerpo de hombre, fuertes, altos. Todavía están en etapa salvaje, porque se necesitan millones de años para la evolución de esos terrestres propios de nuestro planeta. Los Anunnaki llegan y encuentran algunos de esos terrestres que parecen con ellos en sus rasgos, solo que son peludos todavía y salvajes, y lo manipulan genéticamente, y lo convierten en un ser pensante que evoluciona rápido, que entiende, que es capaz de hacer civilización y crear, y ahí rompen ese camino de millones de años que llevaría ese ser para evolucionar. Y entonces aparece ese ser civilizado, creado por ellos. Eso es lo que los expertos dicen. Esto es inexplicable, es un salto. ¿De dónde salió la civilización sumeria? Pues eso está ahí simple. En las tablillas sumerias, la manipulación genética que ellos hicieron y nos dieron este avance que tenemos hoy. Nos convirtieron en Homo sapiens, hombre civilizado. Dice
Sabemos con certeza que tales deliberaciones tuvieron lugar antes del repentino y por otra parte inexplicable florecimiento de la civilización sumeria. Pues los sumerios nos han dejado anotaciones de esas discusiones. Fíjense que Zecharia Sitchin en estos libros, que no cuentan toda la historia humana, porque hay miles de tablillas que no han sido traducidas. Zecharia Sitchin en vida tradujo pocas, y de esas pocas nos dejó estos escritos, porque era de los pocos que leía, pero son miles y miles de tablillas. ¿Quién sabe la cantidad de historia humana que hay escrita ahí? Que él no pudo ni leer tampoco. Entonces, estos libros no son la historia. Lo que dice Zecharia Sitchin no es la historia, es parte de la historia. Y fíjense que los libros de Zecharia Sitchin hablan centrado en lo que las tablillas que se han descubierto, tablillas de la civilización que se desarrolló en Mesopotamia. Pero en América se desarrolló una civilización. Por los lados de la India y Pakistán se desarrolló una civilización. Hay miles de escritos en sánscrito en la India que hablan de esos señores. Los ingleses no se han podido robar ese material porque es tan grande para traducirlo. Los ingleses, digo los ingleses porque la India era colonia de Inglaterra. Y de todos esos lugares por ahí, Pakistán, Afganistán. Pero todo ese material está ahí en sánscrito, esperando que alguien los traduzca y lo ponga al servicio del público. Entonces lo que se sabe de los Anunnaki en la India es poco que se ha traducido, ¿no? En los Vedas. Pero hay muchísimo material que está ahí acumulado, escrito en sánscrito, y no lo han traducido. Y en América igual, hay cantidad de material que los conquistadores españoles y portugueses no pudieron destruir porque los indígenas los escondieron en cavernas. Un material antiquísimo a ellos mismos y que habla de su cultura, de anterior, de su civilización. Entonces estos libros de Zecharia Sitchin se centran más en el aporte de los Anunnaki ahí en la región de Mesopotamia. Es importante saber ese detalle para que no pensemos que todo esto es la historia, sino que es parte de una historia que todavía está por descubrirse. Por eso él siempre se centra en Sumeria, ¿no? La civilización sumeria. Dice, cuando comenzó la reconstrucción de Sumer, lo primero en volverse a construir, la reconstrucción. ¿Por qué? Porque el diluvio destruyó todo lo que había. Entonces, después del diluvio, los Anunnaki tuvieron que reconstruir todo, ayudados ya por los terrestres. Cuando comenzó la reconstrucción de Sumer, lo primero en volverse a construir fueron las ciudades de antaño. Todas las ciudades que habían construido los Anunnaki ahí en Mesopotamia, su espacio puerto, todas las estructuras, eso fue barrido por el diluvio, quedó bajo el lodo. Entonces no se pudo recuperar. Entonces la reestructuración de todo eso fue, reconstrucción fue, ellos tenían todos los planos de las ciudades que ellos levantaron. Entonces, con la ayuda de los terrestres, algunas de esas ciudades se levantaron en el mismo lugar donde estaba la anterior, encima, la base encima de tierra ya seca. En el mismo lugar se reconstruyeron, o sea, en el lugar de antaño, se usaron los planos de antaño para reconstruir las mismas ciudades en el mismo lugar. Para construir fueron las ciudades de antaño, pero ya no solo como ciudades de los dioses, como era antes del diluvio, eran los Anunnaki que vivían en esas ciudades. Ahora son los terrestres que entran también a esa ciudad y pueden vivir con ellos. Dice, pero ya no solo como ciudades de los dioses, pues a la humanidad se le permitió estar a partir de entonces en estos centros urbanos. A partir después del diluvio, para cuidar en representación de los dioses, siempre como servidores de los llamados dioses, los terrestres, ¿no? Para cuidar de los campos, de las huertas, los ganados de los alrededores, y para estar al servicio de los dioses de todas las formas imaginables, no solo como cocineros, horneros, artesanos, tejedores, limpiadores,
sino también como sacerdote, que era una especie de gente que también era servidor de los dioses. No tiene nada que ver con el sacerdote de hoy, ni con los templos de hoy. Los templos eran la residencia de los Anunnaki, entonces los sacerdotes eran los jefes de todos esos servidores, puros servidores, los Anunnaki. Pero fíjense también cómo los terrestres le hacían todo. El Anunnaki se esclavizó del terrestre porque cayó en una situación de vagancia que el terrestre era que le hacía todo. Por eso muchos se alegraron que después del diluvio aparecieron terrestres en los Andes. Muchos terrestres se salvaron del diluvio. Y cuando los Anunnaki llegan allá a su base que tenían en el Tiwanaku, se alegran. Qué bueno, tenemos servidores, tenemos gente que nos siga sacando el oro. Y esos terrestres se reprodujeron rapidísimo. Igual aquí en Mesopotamia, ¿no? El caso más llamativo es el caso de Noé, que uno de los Anunnaki le ayuda y le dice, métase en el arca, le ayuda a construir una embarcación sumergible, diríamos hoy un submarino, y se salva una parte de la humanidad. Y después se expande por la tierra, pero ya en los Andes se salvó otra parte de la humanidad y se expandió también en esa región, una civilización inmensa. Es que falta material. Y entonces fíjense, el terrestre le sirve en todo a estos señores, era pura vagancia. Sin el terrestre ya no pueden vivir, es como un rico que se acostumbra a que le hagan todo, ¿no? Él le arreglan la camisa, le ponen los botones, le cocinan, le limpian la casa, le costuran la ropa, le preparan el baño, le arreglan la casa, todo lo que hay que arreglar en la casa, todo se lo hace el terrestre. Cuando ese terrestre falta, ¿qué hace aquel tipo? Se quiere morir, yo no sé hacer nada. Necesito esa gente, o sea, él mismo se hizo esclavo del servicio de esa gente. Eso pasó con los Anunnaki. Les servían en todo, fíjense. Además de esa lista que hice, horneros, artesanos, tejedores, sino también como sacerdotes, músicos, artistas y prostitutas del templo, ¿ya? Son ellos que inauguran la prostitución entre los terrestres, señores. El que quiera saber el origen de la prostitución, leas estos libros, en las tablillas, Sumeria está. El origen de la prostitución. Los Anunnakis se dieron cuenta que después de la manipulación genética que hicieron, crearon terrestres, hombres y mujeres, ellas eran compatibles genéticamente con ellos. Entonces ahí comenzó la mezcla. Y fue uno de los disgustos de Enlil, el tal Yahvé, que hasta se menciona eso en la Biblia, ¿no? Cuando los hijos de los dioses vieron que las hijas de los hombres eran compatibles, no dice bonita, el original hebreo, dice compatibles, o sea, tienen el mismo ADN. O sea que si un Anunnaki tiene hijos con una terrestre, no va a salir un monstruo, va a salir una persona. Inteligentísimo como salieron otros, sea hombre o mujer. Igual cuando una mujer Anunnaki se mezcla con un hombre. Eso es lo que hicieron. Tenemos mujeres aquí para acostarnos con la que queramos y no hay quien nos juzgue, porque la moral la hacemos nosotros. No hay un Dios, no hay un infierno, no hay un sacerdote que nos diga, mire, eso es inmoral, eso es pecado, eso está mal, Dios no lo quiere. ¿Por qué? Porque los dioses son los que están haciendo eso. Entonces no existía eso. Por miles de años, miles y miles de años, el terrestre vivió sin religión. La religión aparece cuando un Anunnaki llamado Marduk decide que él va a ser llamado Dios por los terrestres. E Inanna, que del bando contrario de Enlil, del clan de Enlil, decide lo mismo, yo me declaro diosa. Fue a partir de ahí que los terrestres comenzaron a creer en religiones. Antes vivían sin eso, sin religión y sin dioses. No había moral que los condenara a nada. Entonces los Anunnaki ven a las terrestres como cosas de ellos, son propiedad de ellos. Y se acuestan con la que quieran, no importa que esté casado o soltera. Eso ya se refleja hasta el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento llega a esa mentalidad. Los Anunnaki no respetaban mujeres y los terrestres le tienen miedo, porque estos señores tienen más poder, tienen más tecnología que los terrestres. Ya en el Evangelio se dice, ¿no?
Y algunos padres de la iglesia, como se le llama a esos señores, que algunos eran hasta asesinos y son declarados padres de la iglesia católica, ¿no? Que avisaban en sus escritos, las mujeres en la asamblea, cuídense, ¿eh? Se tapan la cabeza y el cabello por su propia seguridad. O sea, porque los terrestres que están ahí en ese templo no le garantizan que la van a defender cuando uno de esos señores, a veces le llaman los ángeles, lleguen, o los señores, y decidan llevársela, porque el cabello de la mujer terrestre le abre el deseo sexual a los Anunnaki. Es como nosotros hoy, por cultura, cuando le vemos los senos a una mujer, eso nos excita, o cuando vemos el trasero, a ellos les excita el cabello de la mujer. Entonces, ya en San Pablo se le dice, en alguna de las cartas se dice, la mujer en la asamblea, cúbranse la cabeza, tapen, porque los ángeles están en la asamblea. O sea, ellos iban a participar de lo que estaban haciendo los terrestres para ver qué hacían. Y veían una que le gustaba y la traía y se la llevaban. No tenía que pedirle permiso a nadie, ni a padre, ni a hijo, ni a sobrino. Y nadie podía ir a discutir eso, o a luchar contra ese fulano que se llevó a esa muchacha. ¿Quién le hacía frente a esa gente? La moral sobre esas cosas la coloca la religión miles de años después, ¿no? Y hoy ya parece pecado y todo eso disparate, pecado, infierno, inmoralidad. Esas cosas no existían, el terrestre vivía sin eso. Las religiones no te dicen nada de esto, ¿no? Porque cuestionan entonces la legalidad de las cosas, las estupideces que ellos le meten en la cabeza a la gente. Y todo lo remiten a un Dios que dijo eso. Todo eso es falso. Dice, entonces le servían en todo, ve, hasta en las prostitutas en los templos. Si se habla de prostitutas en los templos, significa que le servían al Anunnaki o a los Anunnaki que vivían en esas casas llamadas templos. Pero cuando se trata había hombres, porque había mujeres que también, por ejemplo, Inanna tenía prostitución en su templo. O sea, jóvenes al servicio de ella, para tener sexo con ellos. Incluso esa llegó a decretar que los jóvenes que se casaban recién con sus novias tenían que acostarse con ella primero antes de ir con la novia. Y eso mismo lo hacían los Anunnaki. El mismo Gilgamesh, que era tres terceras partes Anunnaki, su madre Anunnaki, hacía eso también, copiando de los Anunnaki. Decretó en su ciudad, donde era el rey, en Uruk o Erech, como dice la Biblia, ahí en Mesopotamia, que la noche de boda le correspondía a él. Nadie se le oponía. La gente le reclamaba a los Anunnaki, le decían, hagan algo porque este hombre nos está desgraciando la vida y causando muchos problemas en nuestra familia, porque se lleva a las muchachas la primera noche. Y los novios tienen que tragarse ese cuerno. ¿Quién enfrentaba a esa gente? Ustedes ven cómo las cosas tienen su origen, ¿no? ¿De dónde viene la prostitución femenina y masculina? Los templos eran la residencia de ellos. No tiene nada que ver con iglesias ni con nada de hoy. Y ahí era donde se practicaban eso que hoy decimos que es inmoral. Fueron ellos que crearon eso y le enseñaron al terrestre esa actividad. El sexo gratis con ellos, sean hombres o mujeres. Y ahí vino la prostitución. La primera ciudad que se restableció después del diluvio fue la misma primera ciudad que se creó antes del diluvio, cuando los Anunnaki llegaron al planeta. La primera ciudad que creó Enki y su grupo de 50 Anunnaki, ahí en el Golfo Pérsico, ahí, la entrada, donde están los pantanos en Irak, fue la ciudad de Eridu. Ahí construyeron un inmenso templo. Eso fue barrido por el diluvio. Y más hacia arriba, caminando ya, el valle de Mesopotamia hacia el norte, se fundaron las otras ciudades, en Lil. Pero Eridu fue la primera, y esa fue la primera que se reconstruyó después del diluvio, y en el mismo lugar donde estaba la otra, ahí en el sur de Irak. Dice, la primera ciudad que se restableció fue Eridu, como había sido la primera población en la tierra de Enki. Se le dio de nuevo
a Enki, aunque su dominio estaba en África, se levantó la ciudad que él había levantado antes y Anu se la había entregado a él, rey de Nibiru, su padre, y de nuevo se construye otra ciudad encima de las bases de esa antigua y de nuevo se le entrega a él, aunque vivía en África, tenía su dominio en África. Esa residencia ahí en Mesopotamia, territorio de Enlil, era de Enki, porque el rey de Nibiru lo decretó. Siempre será de Enki. Enlil lo aceptó. Esa es tu ciudad, aquí en mi territorio, por es tuya. Aunque tus dominios estén en África. Entonces se le devolvió a Enki Eridu de nuevo. Dice, como había sido la primera población en la tierra de Enki, se le dio de nuevo a perpetuidad. Su santuario inicial allí, santuario inicial, ¿qué significa eso? El templo que dicen los terrestres, la residencia de Enki. Él se construyó una residencia ahí en Eridu, una cosa gigante, una estructura con con un diseño arquitectónico que hoy no se puede ni hacer. Él mismo, que era un genio en eso, ¿no? Y hay imágenes de esa estructura, se las voy a poner en el vídeo, esas imágenes de esas estructuras, la casa de Enki, la casa de Enlil, ahí en Mesopotamia, en Nippur, la casa de Marduk, ahí en Babilonia. Les voy a colocar las fotos. Una residencia inmensa, que los terrestres le llaman templo, ¿no? O santuario. Dice, una maravilla esa residencia de Enki, ahí en el sur de Irak, en Eridu. Una maravilla de la arquitectura en aquellos primitivos días, porque ellos tenían la tecnología para poder hacer eso. En aquellos primitivos días se elevaría y crecería con el tiempo hasta convertirse en un magnífico templo morada llamado el Engurra, que significa casa del Señor cuyo retorno es triunfante, ¿no? Los que volvieron a construirle la casa con los planos que él dio en el mismo lugar y entonces regresó. Por eso dice regreso triunfante a su residencia, ¿no? Casa del Señor cuyo retorno es triunfante. Adornado, fíjense, adornado con oro, con plata y metales preciosos del mundo inferior. O sea, el mundo inferior es África, donde estaban los dominios de él. Él controlaba las minas, de donde se sacaba sobre todo el oro, allá en África, y otros minerales. Era el que controlaba todo eso. Entonces él trae minerales de África y con esos minerales construye su casa ahí en Eridu, en Mesopotamia. Dice, metales preciosos del mundo inferior, porque entonces hay mucha gente que dice que cree que el mundo inferior es el mundo de los demonios, el purgatorio, todas esas estupideces no le encuentran en muchos canales de videos en YouTube, de gente que no lee. Hablan y hablan de los Anunnaki, te ponen imágenes que las sacan como de algunos filmes estadounidenses, una cosa horrible que desinforman y dicen esto y dicen aquello, pero nunca se les ve leyendo un libro. ¿De dónde sacó eso? Porque aquí leemos cosas de Zecharia Sitchin, que leía las tablillas sumerias, pero un monte de tipos ganando dinero en YouTube, con seguidores en cantidad, miles, y hablando de los Anunnaki como si fueran expertos en Anunnaki. Y nunca dicen qué libro están leyendo, de dónde sacaron esos conocimientos. Son ladrones de ideas, con tal de ganar dinero, no les importa, no tienen ética. Entonces hablan de un Anunnaki como si fuera un ser de un filme por ahí que lo sacaron y hecho en Estados Unidos. Una pura porcaría, señores. Busquen para que ustedes vean en YouTube Anunnaki. La cantidad de gente hablando de ellos y no se le ve nunca leyendo un libro ni diciendo la fuente. Así es fácil, ¿no? En un cuarto, con una cámara, uno se inventa cantidad de cosas que saca de aquí y de allá, del mismo internet y se hace rico, ¿no? Porque hay un montón de gente que no cuestiona nada de eso. Y se traga toda esa carne cruda, ¿no? Que le dan. Dice, una maravilla de la arquitectura, adornado con oro, plata y metales preciosos del mundo inferior, en África. Porque África en la parte
está en la parte inferior del planeta, no la parte de abajo. Tomando como referencia Mesopotamia, van a ver que la parte donde se saca el oro allá en el centro sur de África, pues queda en el mundo inferior con relación a Mesopotamia, ¿no? El mundo inferior, eso es África, el sur, centro sur, por ahí, es el mundo inferior. Y esto no lo digo yo, esto es Echaria Sitchin que lo aclara en varios de sus libros, atacando a esa gente que en internet se ha dedicado a espallar, extender esa mentira de los llamados expertos europeos que se confundieron pensando que el mundo inferior, de que hablan estas tablillas sumerias, es el mundo de los muertos, de las almas, donde dirige un dios allá con una diosa y nadie que allá puede salir. Todo eso disparate que se ha inventado. Echaria Sitchin lo aclara, el mundo inferior es el sur, centro, sur de África, pronto. El mundo inferior y protegido por el toro del cielo. O sea, la casa de Enki está protegida por un aparato, por una nave espacial de Enki, el toro del cielo. Esa manera de designar la nave de Enki, porque esos Anunnaki donde construyen su residencia también hacen como una especie de garaje para su nave espacial. Ninurta, Enlil, Enki tenían su nave en su residencia. Y decir toro del cielo, pájaro del cielo, ese es el lenguaje del terrestre que no entiende esa tecnología de un plato volador, de un platillo volador, de tal nave. Entonces le pone, toma como referencia un animal. El toro del cielo es una cosa, una nave poderosa, ¿no? Que cuando se eleva, pues, ¿quién le pone frente? O cuando dispara, o cuando el terrestre ve aquello y se queda con la boca abierta. Entonces le llama según la referencia que él tiene, el toro del cielo. Ese es el lenguaje terrestre, porque el Anunnaki no le va a decir a su nave toro. Y es igualito como pasa con los Anunnaki aquí en Mesoamérica. Cuando veían la nave de Ninurta o de Ningisida o Tot, que aquí en Mesoamérica es llamado la serpiente emplumada, que salcó al Kukulcán y otros nombres ahí en Central Mesoamérica, veían la nave del que se elevaba y dejaba esa estela de nube que el viento va deformando como si fuera una serpiente, y la cabeza de la serpiente es la nave que ya va lejos. Como esos aviones que pasan altísimo y van dejando una estela de humo, ¿no? Y el viento la va deformando. El terrestre ve esa nave también en Mesoamérica y la compara con el animal que él tiene como referencia para eso. Eso es lo que parece es una serpiente volando. Emplumada significa que está volando, no que tenga plumas. Una serpiente emplumada, igual en Mesopotamia, ¿no? Las águilas se elevan, pues el terrestre que ve esas naves que se elevan como las águilas, pues le pone ese nombre. Es simplemente un lenguaje referencial. Es la mente del terrestre intentando decir qué es eso que él ve allá. El toro del cielo, ¿no? La serpiente emplumada. Cosas así, van a encontrar mucho en estos libros, y ese es el lenguaje de los terrestres. Dice, esa casa de Enki estaba protegida por el toro del cielo. Nippur, que es la ciudad de Enlil, más arriba, caminando hacia el centro de lo que hoy es Iraqi, dejando a Eridu que está en el sur y caminando hacia arriba. Nippur, la ciudad de Enlil, se restableció para Enlil y su esposa Ninlil. Allí elevó un nuevo Ekur, o sea, un nuevo templo, una nueva, igual que hizo Enki en Eridu, Enlil también, en el mismo lugar donde estaba su ciudad antigua, antediluviana, mejor dicho, Nippur, levanta otra Nippur, con los mismos planos de antaño, que ellos lo tienen, y también una residencia para él. No se compara con la de Enki, pero es una residencia grandiosa. El Ekur, como una casa que es como una montaña. Casa montaña, el Ekur. Dice, equipada esta vez no como centro de control de misiones, porque el centro de control de misiones era ahí en esa Nippur antes del diluvio, pero como el diluvio destruyó todo el centro de control de misiones, ahora ellos lo pusieron allá en el monte Moria, lo que después sería la ciudad de Jerusalén. Entonces,
se levanta Nippur, pero ya no como centro de control de misiones, porque estaba ya en Canaán, en ese territorio ahí, en lo que hoy es Jerusalén. Por eso dice aquí, Nippur se restableció para Enlil y su esposa Ninlil. Allí se elevó un nuevo Ekur, casa como una montaña, equipada esta vez no como centro de control de misiones, sino con terroríficas armas. Y fíjense cómo la designa el terrestre, el elevado ojo que explora la tierra. ¿Qué sería eso? Esto tiene que ser alguna especie de radar, diríamos hoy, que controla la tierra. O sea, todas las regiones por ahí más cerca la controlaba. El elevado ojo que explora la tierra. El elevado rayo. ¿Ves? Alguna arma que se elevaba en alguna plataforma altísima que podía atacar de lejos si era accionada, para impedir el acceso a la residencia del Anunnaki. Y para defender las tecnologías que ellos tenían en esos lugares, ¿no? También. El elevado ojo que explora la tierra, el elevado rayo que lo penetra todo. En su zona sagrada, o sea, en el lugar como más secreto para Enlil, que no era permitido a todo el mundo, en su zona sagrada, porque se dice sagrada porque es usando el lenguaje como si ellos fueran dioses, ¿no? Entonces el lenguaje es religioso, ¿no? Cuando se habla de cosas de sagrado, divino, es porque está haciendo referencia desde el punto de vista religioso. El elevado ojo que explora la tierra, el elevado rayo que lo penetra todo, en su zona sagrada, ahora el territorio prohibido, también se albergaba el pájaro de rápido paso, otro tipo de nave, ¿ves? El terrestre le llama pájaro de rápido paso, una nave rapidísima, ¿no? Hay diferentes tipos de helicópteros, de aviones, unos son más rápidos que otros, entonces no es nada extraño, se parece a lo que tenemos hoy. Unos son más rápidos que otros. Dice el pájaro de rápido paso, otro tipo de nave más rápida, más veloz. Propiedad de Enlil, de cuya garra nadie podía escapar. Entonces ven, es como la imagen de un pájaro, un águila, tiene una garra, o sea, tiene armas, que era difícil escapar. Es como hoy, usted está luchando en una guerra y el otro tiene un arma que tiene un radar, vamos a suponer hoy un dron, y ese dron tiene un radar que te capta el calor o lo que sea, o te ve desde arriba. ¿Dónde te vas a escapar si estás en un valle, en un territorio llano? ¿Dónde te vas a meter que el radar de esa arma no te encuentre? Pues es lo mismo de hoy, no es nada extraño. De cuya garra nadie podía escapar. Ven, como tenemos tecnología hoy para comparar aquella, pues entendemos más fácil estos textos antiquísimos. En un himno a Eridu, la ciudad de Enki, ahí en Mesopotamia, recogido y traducido por un tal Falkenstein, se describe el viaje que realizó Enki para asistir a una reunión de todos los grandes dioses, con ocasión de una visita de Anu a la Tierra. ¿Ves? Estando el planeta Nibiru entre Marte y Júpiter ahí pasando, ahí ellos aprovechan y viajan a la Tierra cada 3600 años. Ahí entonces el relato del texto se narra de una visita, una de esas visitas del rey de Nibiru aquí a la Tierra, Anu, el padre de Enlil, de Enki, de Niarsak. Dice, para una de aquellas deliberaciones, con ocasión de una visita de Anu a la Tierra, para una de aquellas deliberaciones que determinaban el destino de dioses y hombres, o sea, para tomar decisiones que iban a afectar el desarrollo, el desenvolvimiento, el avance de la humanidad. Las decisiones cruciales tenían que estar los principales ahí, Enlil, Enki, su hermana, con su padre el rey que llegaba para tomar decisiones en relación a lo que se estaba haciendo aquí con los terrestres. Para una de aquellas deliberaciones que determinaban el destino de dioses y hombres cada 3600 años. Después de algunas celebraciones, cuando los dioses habían degustado la intoxicante bebida, el vino preparado por los hombres, ven, son los Anunnaki,
Se dan sus harturas de bebida, de carne, de toro, de animales como nosotros. Esos son los dioses, señores. Después de degustar la bebida y el vino preparado por los hombres, la intoxicante bebida, el vino preparado por los hombres, o sea, por los terrestres, que ellos mismos les enseñaron al terrestre, ¿no? Llegó el momento de las solemnes decisiones. Anu se sentó en el sitio de honor. Cerca de él se sentó Enlil. Niñarsá se sentó sobre el brazo de un sillón. Ve, hasta los detalles más pequeños, ¿no? Ya se sentó en los brazos de un sillón. Anu llamó al orden, a la reunión. Como que llamó, bien, vamos a comenzar, señores y señores, y atención, eso es lo que está queriendo decir. Anu llamó al orden a la reunión y les dijo así a los Anunnaki: grandes dioses que han venido hasta aquí, o sea, a la reunión conmigo, de diferentes lugares donde estaban. Anunna, dioses que al tribunal de la asamblea han venido. Mi hijo se ha construido una casa. El señor Enki, Eridu, como la montaña sobre la tierra ha levantado su casa, en un hermoso lugar ha construido. Al lugar, Eridu, no puede entrar nadie sin ser invitado. ¿Ve? Por eso la profesión del ojo que lo ve todo, el rayo que lo penetra todo, de la fuerza del cual nadie se salva. Son protecciones alrededor de la residencia del Anunnaki, con la tecnología que ellos tienen, que el terrestre no lo tiene. Al lugar Eridu no puede entrar nadie sin ser invitado. En su santuario, que es el mismo local, o templo, o residencia, en su santuario desde el Apsu, porque él está en África, en el Apsu, pero tiene esa residencia en Eridu, en Mesopotamia. En su santuario desde el Apsu, las fórmulas divinas ha depositado Enki. Las trajo desde el Apsu, donde tenía esta residencia, y las deposita en esa residencia ahí en Mesopotamia, en Eridu. Las fórmulas divinas. A ver qué dice Zecharia Sitchin sobre esto. Ese texto, esto llevó las deliberaciones hasta el punto clave de la agenda de la reunión. Las quejas de Enlil de que Enki estaba negando a los otros dioses las tablillas de los destinos o fórmulas divinas. Se supone que son dioses, ¿no? Fórmulas divinas. Y dice Zecharia Sitchin, el conocimiento de más de un centenar de aspectos de la civilización. ¿Ves? Todo. Una persona capaz de crear todo lo que necesita una civilización, y guardar todo ese conocimiento con detalles y todo en un disco duro. Son las fórmulas divinas. Y él tiene todo eso guardado en su residencia y no la comparte con los otros. Ese reclamo de Enlil, aprovechando que Anu está aquí en la tierra. Es que mi hermano no quiere compartir ese conocimiento con nosotros, los otros Anunnaki. Fórmulas divinas, el conocimiento de más de un centenar de aspectos de la civilización, confinando el progreso a Eridu y a su pueblo nada más. O sea, Enki solamente le daba ese conocimiento, ese avance a Eridu y a su ciudad. Y las ciudades de los otros Anunnaki de Enlil no tenían esa capacidad de avanzar como la de Enki, porque él tenía el control de esos discos duros, donde estaba todo lo que necesita una civilización para avanzar. Todo ahí codificado. Dice, confinando el progreso a Eridu y a su pueblo nada más. Es un hecho arqueológicamente confirmado, dice Zecharia Sitchin, que Eridu fue la ciudad postdiluviana más antigua de Sumer. El origen de la civilización sumeria, porque fue la primera ciudad que se fundó, donde llegó Enki los primeros 50 Anunnaki ahí en Eridu, del sur de Irak. Fue entonces cuando se decidió que Enki debía compartir. En la reunión entonces Anu toma una decisión haciéndole caso al reclamo de Enlil. Él no quiere compartir con nosotros todos esos discos duros, esas fórmulas divinas, los ME también se le dice a todo ese material.
Dice, fue entonces cuando se decidió que Enki debía compartir las fórmulas divinas con el resto de los dioses, o sea, de los Anunnaki, para que también ellos pudieran establecer y restablecer sus centros urbanos. La civilización se tenía que conceder a la totalidad de Sumer, no centrarse en Eridu y tenerlo todo concentrado ahí, eso es lo que está diciendo. Cuando terminó la parte oficial de las deliberaciones, los dioses que estaban en la tierra les dieron una sorpresa a sus visitantes celestiales. ¿Quiénes eran los visitantes? Pues Anu y su esposa, que decidieron aprovechar la cercanía de Nibiru entre Marte y Júpiter, hicieron ese viaje a la tierra. Su esposa lo acompañó. Entonces los que están aquí, ahí en Mesopotamia, hijos y nietos, bisnietos, le dan una sorpresa. Le habían construido una ciudad expresamente para él ahí en Mesopotamia. Dice, cuando terminó la parte oficial de las deliberaciones, los dioses que estaban en la tierra, los que no habían llegado de Nibiru como Anu, le dieron una sorpresa a sus visitantes celestes. A mitad de camino entre Nippur y Eridu, habían construido un recinto sagrado, o sea, una residencia levantaron para Anu y su esposa. Un recinto sagrado, el lenguaje religioso, porque es para los dioses, ¿no? Anu y su esposa, Antu. En honor a Anu y su esposa, una morada que había recibido el nombre de E-Anna, que significa casa de Anu. Entonces se le construyó esa morada para que él durmiera ahí. Dice que no se quedó mucho tiempo, duró como 17 días ahí en esa visita que hizo, ahí a Mesopotamia con su esposa, y se le construyó esa casa, E-Anna, una casa arquitectónicamente, dice que era linda, todo pintado de blanco. Se le construyó por los Anunnaki a Anu ahí en esa visita que hizo. Vamos a hacer una parada por aquí y vamos a continuar en la próxima detallando un poco eso de la residencia de Anu ahí en Mesopotamia y hablando también de cómo fue cuando ellos fueron a esa ciudad a ese templo grande, a esa residencia que se le hizo como señal de bienvenida a su visita aquí al planeta. Gracias a todos los que nos ven en este canal. En la próxima lectura continuamos.